El fútbol avanza cada vez más rápido, más físico, más táctico, más automatizado, pero de vez en cuando aparece un jugador que obliga a frenar todo, que levanta la cabeza, que piensa antes de tocar. James Rodríguez fue uno de esos futbolistas, un zurdo fino, elegante, capaz de cambiar un partido con un pase, con un remate o con una decisión. Esta es la historia completa de James Rodríguez. Empecemos. James David Rodríguez Rubio nació en Cúcuta el 12 de julio de 1991. Desde muy pequeño se fue a la ciudad de Ibagué, donde vivió su infancia y estudió en el colegio tolimense. Gracias al apoyo de su madre, Pilar Rubio Gómez, fue parte de buena escuela de fútbol en la ciudad, donde siempre jugó con la camiseta número 10, en el Polideportivo 14 de octubre y en otras canchas de la ciudad. Fue en la Academia Tolimense de Fútbol donde logró conseguir el título de la Pony Fútbol en Medellín a los 12 años. En 2006 el Envigado Fútbol Club se fijó en él y creyó en su talento para hacerse futbolista profesional. James y su familia se fueron a vivir a Medellín y a sus 14 años debutó como profesional en el torneo de la A. Aunque el Envigado descendió, al año siguiente logró su primer campeonato en la B y regresó a la categoría Primera A. Gracias a esto fue parte de la selección sub-17 de Colombia, con la que clasificaron y jugaron el Mundial de 2007 en Corea del Sur. Después de su paso por el Envigado, estuvo cerca de ser traspasado al Millonario. Finalmente el equipo albiazul decidió nada más contratar a Estrada, mientras que James fichó por el Club Atlético Banfield, que lo adquirió en calidad de cedido durante 2 años a comienzos de 2008, donde debutó en la primera fecha del torneo Clausura 2009 contra Godoy Cruz. James se convirtió en el jugador extranjero más joven en debutar y marcar un gol en la primera división del fútbol argentino con tan solo 17 años. El 13 de diciembre de 2009 se consagró campeón del torneo Apertura con Banfield a la edad de 18 años, siendo el extranjero más joven en salir campeón en la Argentina. A comienzos de 2010 se hizo formar la posibilidad de que el joven jugador fuera transferido al Udinese, equipo que estaba dispuesto a pagar aproximadamente $3 millones por el 50% de su pase. También se abrió la posibilidad de que el centrocampista se pasara a la Juventus. El colombiano tuvo una destacable actuación en la Copa Libertadores, con 5 goles teniendo solo 19 años. Su buena campaña lo catapultó como uno de los principales talentos jóvenes de Sudamérica. El 6 de julio de 2010 fue presentado como un nuevo jugador del Fútbol Club Oporto, con un contrato de 4 años por 5,1 millones de euros. Debutó con el conjunto portugués en un partido de la Liga Europa de la UEFA contra el CSKA Sofía de Bulgaria el 30 de septiembre. Su primer gol con el club lo consiguió ante el mismo rival, donde su equipo ganó por 3-1 el 15 de diciembre. El 18 de mayo de 2011 el Porto derrotó en la final de la segunda competición europea al Braga y logró coronarse campeón del certamen. 4 días más tarde lograron ganar la Copa de Portugal, donde James marcaría su primer hat-trick como profesional en la final que terminó 6-2 contra el Vitória Guimarães. En 2013 finalizó su paso por el fútbol portugués. Rodríguez convirtió 32 goles en 107 partidos jugados, siendo pieza clave del club y volviéndose un ídolo del Porto. El 24 de mayo de 2013 se conoció su fichaje por el Mónaco, firmando un contrato por 5 años y embolsando 45 millones de euros. Con este equipo empezó siendo suplente, pero luego de unos partidos en los cuales James brilló por sus actuaciones dando asistencia clara para sus compañeros y colaborando en defensa, se ganaría la titularidad en el equipo. El 30 de noviembre de 2013 anotó de tiro libre su primer gol con el club monegasco en la victoria 2-0 frente al Stade Rennais. Al final de temporada terminó con 33 partidos de liga y 10 goles anotados. Además fue el máximo asistente de la liga francesa con 14 asistencias. El 27 de junio de 2014 James Rodríguez fue convocado por Pekerman al Mundial tras una gran actuación en la eliminatoria sudamericana. Durante la fase de grupos del Mundial fue pieza fundamental para que su selección lograra el primer puesto de su grupo con 9 puntos. Posteriormente anotó 2 tantos en los octavos de final frente a Uruguay, uno de ellos elegido como el mejor gol del Mundial, y un tanto en los cuartos de final frente a Brasil, convirtiéndose así en el jugador colombiano con más goles en la Copa del Mundo, superando a Bernardo Redín y Adolfo Valencia.
Aún así, la selección colombiana fue eliminada del Mundial. El 22 de julio de 2014 fue presentado como un nuevo jugador del Real Madrid para las próximas 6 temporadas, desembolsando 75 millones de euros. Jugó su primer partido oficial y como titular con el club el 12 de agosto en el partido correspondiente a la disputa de la Supercopa de Europa frente al Sevilla. Tras la victoria por 2-0, el jugador obtuvo su primer título con el Real Madrid. Su primer gol oficial con la camiseta blanca lo anotó el 19 de agosto en un partido correspondiente a la ida de la Supercopa de España disputado contra el Atlético de Madrid. El 1 de noviembre marcó su primer doblete con el Real Madrid en el partido contra el Granada y el 20 de diciembre disputó la final del Mundial de Clubes frente al San Lorenzo en la que venció el Real Madrid por 2-0. Al finalizar su primera temporada realizó un total de 17 goles y 18 asistencias que le valieron para que el 15 de junio ser incluido en el 11 ideal de la temporada junto a su compañero de equipo Cristiano Ronaldo, siendo el centrocampista con más goles y asistencias del campeonato. James fue convocado para representar a Colombia en la Copa América 2015 en Chile, donde su equipo fue eliminado 5-4 en penales, luego del empate a 0 goles por los eventuales finalistas, la selección argentina. El 29 de agosto anotó sus 2 primeros goles de la nueva temporada 2015-2016 en el partido de la segunda jornada de Liga frente al Betis, logrando otro doblete con la camiseta merengue. El 28 de mayo de 2016 James consiguió alzar su primera Champions ante el Atlético de Madrid, aunque no tuvo mucha participación debido a que había un tridente histórico encadenado por Kroos, Casemiro y Modric. El colombiano fue clave en el campeonato. Acabó esta temporada con 8 goles y 10 asistencias en 32 partidos. En 2016 James se unió al equipo de Colombia para la Copa América Centenario y fue nombrado capitán del equipo, pero desgraciadamente serían eliminados en semifinal luego de caer 2-0 con Chile y quedarían en el tercer puesto del torneo al ganarle por la mínima al anfitrión Estados Unidos. En la temporada 2016-2017 marcó su primer gol en un clásico en la derrota 2-3 frente al Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu, siendo el primer colombiano en lograr marcar en un clásico. 3 días después volvió a marcar doblete en la goleada 6-2 como visitante en casa del Deportivo La Coruña y una semana después volvió a marcar doblete como visitante contra el Granada, terminando la campaña con 11 goles y 11 asistencias en 33 partidos. Finalmente, el 11 de julio de 2017 se oficializó su cesión al Bayern de Múnich. Por 2 temporadas conoció una compra al finalizar dicho periodo. Se reencontró allí con Carlo Ancelotti, uno de sus entrenadores en su etapa en Madrid. Debutó de manera oficial el 9 de septiembre en la derrota 2-0 frente al Hoffenheim. Su primer gol lo marcó el 19 de septiembre en el resultado 3-0 sobre el Schalke 04, además de hacer una asistencia a Arturo Vidal saliendo como una de las figuras del partido. El 1 de mayo de 2018 marcó su primer gol en la Liga de Campeones valiendo la ley del ex, marcándole empatado a goles en el Estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid por las semifinales. Sin embargo, el Bayern de Múnich haría eliminado por un global de 4-3. En su primera temporada marcó 8 goles y dio 3 asistencias. Su primer gol de la temporada siguiente, 2018-2019, lo hizo el 15 de septiembre en la victoria 3-1 sobre el Bayer Leverkusen. Consiguió marcar su primer hat-trick en el club en la goleada 6-0 contra el Maguncia 0-5 por la fecha 26 de la Bundesliga, saliendo como la figura del partido. El 30 de mayo James fue convocado para la Copa América 2019. Debutaría con asistencia para el primer gol de Roger Martínez en la victoria 2-0 sobre Argentina. En el segundo partido dio la asistencia del gol de Duván Zapata para la victoria por la mínima sobre Qatar. El 28 de junio, por los cuartos de final de la competencia, luego de empatar a 0 goles frente a Chile, James anotó uno de los penales, pero finalmente quedaron eliminados 5-4. El 29 de julio de 2019, luego de que el Bayern de Múnich no usara la opción de compra que tenía sobre el jugador y tras no tener nuevo equipo, James volvió a entrenarse con el Real Madrid al finalizar sus vacaciones. Anotó su primer y único gol de la temporada 2019-2020, el 5 de octubre, la victoria por 4-2 frente al Granada.
El 7 de septiembre de 2020 se hizo oficial su traspaso al Everton, dirigido por Carlo Ancelotti, entrenador que ya le dirigió en diversas etapas de su carrera. Debutó el 13 de septiembre como titular en la victoria por la mínima como visitante ante el Tottenham. Su primer gol lo marcó el 19 de septiembre en su segundo partido por Liga, en la goleada 5-2 sobre el West Albion, además de dar una asistencia siendo una de las figuras del partido. El 3 de octubre marcó su primer doblete de la Premier League en el 4-1 sobre el Brighton. En el único año que estuvo en la Premier, marcó 6 goles y dio 8 asistencias. En el mes de septiembre de 2021, en busca de oportunidades para poder jugar, ya que el técnico del Everton, Rafa Benítez, decidió que no contaría con él para la temporada 2021-2022. El 22 de septiembre se hizo oficial su fichaje por el Al Rayyan del fútbol catarí. Anotó su primer gol en el club catarí contra el Al Sailiyah, luego de una temporada discreta producto de las lesiones. El 15 de septiembre de 2022, Al Rayyan rescindió el contrato de James Rodríguez de mutuo acuerdo. El 15 de septiembre de 2022 se anunció su fichaje de forma libre al Olympiacos del fútbol de Grecia, con una rebaja sustancial de sueldo y un contrato de un año más otro opcional. Debutó el 18 de septiembre como titular en la derrota 2-1 como visitante ante el Aris Salónica. Su primer gol lo anotó el 17 de octubre en la derrota 1-2 ante el PAOK. El 13 de abril de 2023, Olympiacos rescindió el contrato de James Rodríguez. Otra vez, otro club, James no encontraba su mejor versión. El 29 de julio de 2023, el equipo brasileño São Paulo hizo oficial en su red la llegada del mediocampista colombiano, pero volvió a fracasar y apenas marcó 2 goles y dio 4 asistencias en 2 temporadas. En 2024, James fue convocado para la Copa América e intenta reivindicarse. Debutó el 24 de junio con 2 asistencias, dando la victoria 2-1 contra Paraguay. En la siguiente fecha frente a Costa Rica daría otra asistencia para la victoria 3-0. Y en la última fecha se definiría el primer lugar del grupo frente a Brasil, donde sería una de las figuras del partido generando varias ocasiones, con un resultado final de 1-1, clasificando como primera de grupo a los cuartos de final, en donde se enfrentarían a Panamá, partido el cual terminaría en goleada 5-0, marcando de penal y dando 2 asistencias. En la semifinal a pase de James Rodríguez consiguieron vencer a Uruguay. La selección consiguió alcanzar la final de Copa América enfrentándose a Argentina 23 años después, pero lamentablemente los argentinos ganaron por la mínima con gol de Lautaro Martínez en la prórroga. El 26 de agosto de 2024, el equipo madrileño hizo oficial la llegada del mediocampista colombiano como principal fichaje de la temporada. El contrato tenía una duración inicial hasta junio de 2025. Llegó como agente libre tras rescindir su contrato con el São Paulo en el mes de julio, debido a desavenencias con el entrenador Íñigo Pérez. En enero de 2025, el equipo rayista decidió rescindir el contrato del jugador. Otro fracaso más, James ya no era el mismo. El 13 de enero de 2025, James puso rumbo a un nuevo destino, el Club León de México, donde metió algunos goles, pero no bastó para demostrar su talento. Actualmente se encuentra sin equipo, en plena búsqueda a pocos meses del Mundial. James Rodríguez no fue solo un jugador, fue una promesa cumplida y al mismo tiempo una historia marcada por lo que pudo ser. James nunca dejó de tener talento, nunca dejó de creer, nunca dejó de intentarlo. Si este vídeo te hizo recordar, emocionarte o ver a James con otros ojos, suscríbete al canal para más historias del fútbol contadas como jamás te la habían contado. Deja tu comentario, ¿crees que James pudo haber sido Balón de Oro? ¿En qué club fue su mejor versión? Dale like si viviste Brasil 2014 y activa la campanita para no perderte el próximo videazo.